100 años de leyenda han hecho del Titanic el mito más universal de la historia reciente. Especulaciones, intereses y testimonios escribieron el cuaderno de bitácora de uno de los más emblemáticos símbolos del poder del hombre. Un siglo después, recuperamos el sueño y la pesadilla del Titanic, desvelando secretos fundamentales que desdibujaron la verdad de aquella trágica noche sin luna del 14 de abril de 1912. Era el 10 de julio de 1907. Bruce Ismay, máximo mandatario de la compañía naviera White Star Line, y Lord James Pirrie, propietario de los astilleros Harland and Wolff, deciden la construcción de los 3 barcos más grandes del mundo, los más rápidos, los más potentes, los más cómodos e incluso los más seguros. Esa misma noche deciden sus míticos nombres. Al primero le llamarían Olympic, al segundo Titanic y al tercero Gigante, cambiándoselo más tarde por el de Britannic. El encargado de tan ambicioso proyecto sería Thomas Andrews. Será el barco más grande, seguro y lujoso jamás construido. Será un titán de hierro y acero que anuncie una nueva era. Las masas heladas flotantes tienen 2 orígenes: la alimentación de los glaciares y el hielo marino que se funde después de cada invierno. Los vientos y corrientes empujan las placas flotantes, manteniéndolas constantemente en movimiento. Es un proceso continuo. La acumulación y condensación de nieve sobre la placa de hielo continental provoca un lento movimiento hacia el mar. El Titanic estaba terminado. Había sido concebido con las técnicas más modernas de principios de siglo. Era el primer buque con doble casco. Tenía 16 compartimentos estancos y más de 3 millones de remaches que unían las planchas de acero que formaban su casco. Pesaba más de 46.000 toneladas. Medía 270 metros de largo. Tenía 40 metros de alto desde la quilla al puente y otros 30 más desde el puente al vértice del mástil. Su capacidad admitía más de 3.500 personas a bordo. El miércoles 10 de abril de 1912, a las 12 en punto, el capitán Edward James Smith ordena soltar amarras y el Titanic zarpa del puerto inglés de Southampton, emprendiendo su primer viaje. Sobre las 17:30 horas llega a la población francesa de Cherbourg, fondeando en su bahía, y tras recoger más pasajeros, a las 20:30 horas, el Titanic continúa su ruta, esta vez hacia la población irlandesa de Queenstown. El jueves 11 de abril de 1912, a las 13:30 horas, el Titanic parte de Queenstown con destino a Nueva York. Lleva a bordo 2.207 personas. El Titanic se dejaba deslizar majestuosamente sobre las olas sin saber que en su hoja de ruta estaba escrita una historia de gloria y tragedia que nunca olvidaremos.
Es viernes, 12 de abril de 1912, y el Titanic se encuentra ya en el Atlántico navegando sin novedad, con buen tiempo. Entre el 11 y el 12 de abril había recorrido 386 millas en un mar tranquilo y claro. El sábado, día 13, fue igualmente un día tranquilo. Se recibieron multitud de mensajes de felicitación y de buenos deseos. Cada saludo contenía también advertencias y mensajes de barcos que se habían encontrado hielo, pero esto era algo común en el mes de abril y en aquella zona. Por la tarde, Bruce Ismay, el gerente de la compañía propietaria del Titanic, se reúne con el capitán Smith y le pide que aumente la velocidad para así llegar un día antes a Nueva York. Alentado por la fabulosa propaganda que haría toda la prensa del mundo al difundir la hazaña. El mandatario de la White Star Line convence al capitán y se da la orden de aumentar la velocidad. En la mañana del 14 de abril, el barco ya había atravesado la mitad del Atlántico. Todo el mundo tenía buenas expectativas. Los pasajeros más activos caminaban curiosos y ufanos de cubierta en cubierta, aún sin importarles el frío. La recepción de 3 radiotelegramas de distintos barcos avisando de mucho hielo llevan al capitán Smith a alterar ligeramente el rumbo del barco hacia el sudoeste, pero no hubo ninguna orden de disminución de velocidad. De hecho, en aquellos momentos, la velocidad era aumentada. A las 19:30 se reciben avisos del navío Californian concernientes a grandes icebergs, indicando que el hielo estaba a solo 50 millas por su proa. A las 21:20, el capitán Smith se retira a dormir, dejando el mando al segundo oficial Lake Toller. A las 21:40, un mensaje de grandes cantidades de hielo y iceberg es enviado por el Mesabe. Mensaje al que no dieron una importancia especial los operadores del Titanic. A las 22 horas, Lake Toller es relevado por el primer oficial Murdoch. 55 minutos después, el California, ubicado a solo 15 o 20 millas del Titanic, informa que ha parado a causa del hielo y envía advertencias a todos los barcos en el área. Para esta hora, 24 de las 29 calderas estaban trabajando y el Titanic navegaba a más de 22 nudos, la máxima velocidad que había alcanzado. A las 23:40, el primer oficial, Murdoch, se encuentra en el puente exterior de estribor, observando el horizonte, en una noche en calma total, sin luna y sin viento, cuando, de repente, observa que delante de él, por estribor, aparece una gran montaña en la que ve reflejadas las luces de su propio barco. Corre hacia el interior del puente y ordena a la sala de máquinas: parar y atrás toda, mientras grita: cierren las puertas estancas. Justo en ese momento, los vigías avistan el iceberg y avisan al puente, pero ya Murdoch había iniciado la maniobra que impidió que el Titanic chocase contra el iceberg que tenían enfrente, rozando solamente con su costado de estribor. El iceberg pasaba tranquilamente al lado del barco. De repente, sintieron una especie de sacudida. Fue como si alguien hubiese puesto un dedo gigante contra el costado del barco. Sonó como el desgarre de una pieza de tela. El enorme témpano había rozado el barco por su costado de estribor, haciendo saltar los remaches que unían sus planchas de acero y permitiendo que el agua entrase a borbotones, quedando inundados 5 de los 16 compartimentos estancos, uno más de los que hubiera podido soportar. El capitán ordena evaluar los daños y la respuesta no puede ser más trágica. El barco estará a flote 2 horas y media, posiblemente 3, pero no más. El Titanic se hunde. 25 minutos después del impacto, se ordena a la tripulación que prepare los botes salvavidas y las balsas de lona. Curiosamente, las normas oficiales de la época requerían que solo hubiese botes suficientes para 962 personas. La legislación no preveía la construcción de un barco tan gigantesco como el Titanic.
Se dispararon bengalas luminosas y comenzaron a lanzarse frenéticamente señales de SOS. A tan solo 16 kilómetros, los marineros del California vieron las luces, pero pensaron que se debían a alguna celebración. Los pasajeros empiezan a ser evacuados. Muchos se lo tomaron a broma, porque nadie se dio cuenta del leve rasguño. Todos vieron alejarse el iceberg, pero al no chocar contra él, ni encontrarse en la cubierta un solo pedazo de hielo, se tomaron a broma la evacuación. «Estaremos más seguros aquí que en un pequeño bote», decían. Nadie parecía darse cuenta del verdadero peligro. Ante los gritos insistentes de la tripulación, las reticencias cedieron, pero aumentó gradualmente el pánico. Los pasajeros esperaron en cubierta mientras mujeres y niños iban ocupando los botes salvavidas. En el costado de babor, el oficial al mando del abandono de buque era el tercer oficial, Lechtoller, quien, cumpliendo a rajatabla la orden de solo mujeres y niños, no permitió que ningún hombre subiese a los botes, excluidos los tripulantes, por lo que la mayoría de los botes que se arriaron por babor fueron casi vacíos, cuando en realidad tenían capacidad para 69 personas. Sin embargo, en el costado de estribor, donde el oficial al mando era Murdo, este permitió, cuando ya no había más mujeres y niños que embarcar, ocupar las plazas vacías a los hombres que quisieran subir a los botes. Por eso, el 90% de los hombres que se salvaron le deben su vida a Murdoch. Dentro del natural nerviosismo, sobre todo en las 2 últimas horas, todos los supervivientes declaran no haber presenciado a bordo ni un solo grave incidente entre las personas que querían embarcar en los botes. Algunos dijeron, eso sí, haber presenciado discusiones entre el tercer oficial Lechtoller y la madre de alguno de los jóvenes a los que no dejó subir a los botes por ser hombres. También dicen haber presenciado la discusión con un grupo de hombres por no dejar embarcar al anciano Isidor Strauss. Pero todos coinciden en que ningún oficial sacó ninguna pistola y que mucho menos se disparase ni un solo tiro, a no ser los de las bengalas de socorro. También declaran los supervivientes, sobre todo los que viajaban en tercera clase, que nunca vieron cerradas las verjas metálicas que separaban la tercera de la segunda clase. En este aspecto concreto, Milvina Dean, la más joven de las personas que iban a bordo, declara que su madre le contó que ellos, que viajaban en tercera clase y que fueron de las últimas personas en subir a cubierta, nunca se encontraron ninguna verja cerrada y que no tuvieron ningún problema en pasar por la segunda y por la primera clase antes de llegar a la cubierta de los botes salvavidas. A la 1 de la madrugada de aquella noche sin luna del 15 de abril de 1912, la proa del Titanic ya estaba bajo el agua. Cuando el nivel del mar alcanza la cubierta A, la popa comienza a levantarse sacando las hélices del agua y la mitad del barco ya se encuentra bajo la superficie. En ese momento, el casco comienza a partirse y se produce un fallo eléctrico total, dejando a oscuras al Titanic. El barco se parte en 2. La popa cae sobre el agua y acto seguido comienza a levantarse hasta alcanzar 90 grados de verticalidad. Así aguanta 5 minutos. A las 2:20 comienza a hundirse hasta desaparecer. Las dos partes descendieron en círculos y chocaron contra el fondo del mar, a 3.963 metros de profundidad, a 560 kilómetros de la costa de Terranova. Esa sería, para toda la eternidad, su fría tumba. Poco después, el Carpathia subía a bordo a los supervivientes dirigiéndose rápidamente hacia Nueva York. Solo 712 personas, menos de un tercio de las que iban a bordo, habían sobrevivido al desastre. El resto, 1.495, perecieron. Así fue la batalla del hielo contra el acero. Sucumbió
el que pretendió ser símbolo de la victoria del hombre sobre la naturaleza. Desde el día de la catástrofe, una de las metas de este siglo ha sido encontrar los restos del buque más famoso del mundo. El 1 de septiembre de 1985, después de muchas investigaciones fallidas, el geólogo Robert Ballard y su equipo por fin descubren el barco de los sueños en su tumba del fondo del mar. A 1.600 kilómetros al este de Boston, 600 kilómetros al sudeste de St. John's y a 3.963 metros de profundidad se hallan los restos del Titanic. Tras obtener los derechos exclusivos de recuperación, George Tulloch pone en marcha una larga y costosa operación para extraer del Titanic todos los objetos posibles. Gracias al descubrimiento de sus restos, exposiciones como Titanic The Exhibition hacen posible que todos podamos revivir aquella historia. Inconsciente de su trágico destino, insiste en su marcha el Titanic. Ingenuo, poderoso, rotundo y agónico, persiste en su sueño de vida con la dignidad desafiante de los que se saben hacedores de la historia universal. Es el buque de los sueños. Es el Titanic. Cien años después, la Fundación Titanic ha conmemorado la última noche y ha ofrecido un homenaje a todas las personas que han perdido su vida en la mar. Han sido 100 años de historia, 100 años de actualidad, 100 años de Titanic.